A través de los años, las normas que gobiernan nuestra sociedad han estado cambiando. De igual manera, las normas establecidas por el Señor en su palabra, por medio de profetas, apóstoles y por supuesto, el Señor Jesús, también han estado cambiando. No por decreto de nuestro Dios, pues Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, pero por aquellos que predican y pastorean las iglesias de hoy en día. En otras palabras, mientras que el pecado y la rebelión a los estatutos de nuestro Dios se siguen normalizando dentro de nuestra sociedad a través de los años, dicha práctica se está infiltrando dentro de las iglesias. Encontrar congregantes afeminados, adúlteros, mal hablados, estafadores, maldicientes y rebeldes a las Santas Escrituras es común hoy dentro de los templos. Para hacerlo más simple, el mundo diariamente está cambiando y la iglesia junto con él. Pero yo les pregunto, ¿es la voluntad de Dios que su palabra se conforme a los cambios de nuestra sociedad? ¿O que la sociedad se conforme a la inmutabilidad de las Escrituras? La pregunta sonará boba, pero lo que está pasando hoy dentro de los templos es escalofriante. En este video contestaremos dicha pregunta. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora veamos. La palabra de Dios claramente nos enseña que Cristo, el alfa y el omega de nuestra salvación, es inmutable. Pues en Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es, Cristo no cambia. Las modas cambian, los tiempos cambian, el hombre cambia, pero nuestro Dios no puede cambiar. Sus dichos son constantes, sus pensamientos invariables, sus decretos inalterables. A la diferencia con el ser humano, cuyo carácter es inconstante y puede cambiar de opinión, gusto o estado de ánimo, el de Cristo no puede ser alterado, pues Cristo es Dios. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios cumple lo que promete porque no cambia de parecer. Y no cambia de parecer porque Él es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Dios es el mismo del Viejo Testamento. Él es el mismo encontrado en los Evangelios. Y claro está, por toda la eternidad. Y por ende, el verbo, la palabra, tampoco puede cambiar. Sus promesas, sus juicios y sus estatutos son tan vigentes hoy como lo fueron en el principio. Y aunque aquellos que nos instruyeron en el Viejo Testamento, las leyes de Moisés, están muertos, aquellos que nos trajeron las buenas nuevas del Nuevo Testamento también están muertos, y aquellos que nos predican hoy se están muriendo, la palabra permanece. Porque la palabra está viva, sus estatutos vigentes, sus promesas y sus juicios son tan ciertas hoy como lo fueron ayer, porque Dios y su palabra no pueden cambiar. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como podemos ver, Dios y su palabra son inmutables. Pero ¿por qué entonces la Iglesia de Cristo está cambiando a la par con la sociedad? Para contestar dicha pregunta, debemos primero darle un vistazo a los cambios de nuestra sociedad a través de los años y luego los de la Iglesia. Y como guía, estaré usando varios programas de televisión estadounidenses por el transcurso de varias décadas para mejor entender estos cambios. Empecemos primero con los años 50. En los años 50, uno de los programas más vistos en los Estados Unidos era la serie de I Love Lucy. La serie seguía la vida de una pareja que no solo estaban casados en el programa, pero también en la vida real. Dicho programa estaba protagonizado por Lucille Ball como Lucy Ricardo y Desi Arnaz como Ricky Ricardo. Lo interesante de este programa, por lo menos hoy en día, era que las escenas filmadas dentro del cuarto matrimonial requerían tener dos camas, una para Ricky y la otra para Lucy, pues en los años 50, escenas con dos personas en una misma cama era considerado controversial.
La sociedad consideraba estas escenas como algo íntimo y por ende no adecuado para la televisión, aun cuando dicha pareja como la de Ricky y Lucy estaban casados en la vida real. Y aunque esta práctica de actores compartiendo una misma cama en televisión había sido hecha antes, pues la primera pareja en hacerlo fue la de Mary Kay y Johnny en el programa de televisión con el mismo nombre en 1947, dicha práctica no era vista favorablemente y muy adelantada para sus tiempos, aun cuando Mary Kay y Johnny, al igual que Lucille y Desi, estaban casados en la vida real. Para el año 1969 es entendido, aunque cuestionado, que el programa de televisión The Brady Bunch fue la primera vez en donde dos actores fueron puestos en una misma cama, sin estar casados en la vida real, en televisión, en hora estelar. Para los años 90 ya era común tener parejas no casadas y pretendiendo estar desnudos en una misma cama, en hora estelar, en la televisión. Inclusive, ya era común tener diversos actores no casados compartiendo una misma cama. Hoy es normal tener actores homosexuales en una misma cama, pretendiendo, sino estando íntimamente juntos. Inclusive, uno de los programas más vistos hoy, Euphoria, y tristemente disfrutado por millones de adolescentes, está repleto de desnudez, drogas, exaltación a la pornografía, escenas gráficas de intimidad, violencia y filosofías que rechazan la existencia de un Dios vivo. Muy lejos hemos llegado de los días en donde una pareja casada en la vida real no podían estar juntos en una misma cama en televisión. Entonces, como podemos ver, la moralidad dentro de nuestra sociedad y lo que percibimos como bueno o malo ha cambiado mucho en los últimos 70 años. Pero, junto con la sociedad, la iglesia también ha estado cambiando. Y como la sociedad se ha estado modernizando a través de los años, especialmente la juventud que nos rodea, la iglesia se siente en una errónea obligación de modernizarse junto con la sociedad. Un pensamiento inicuo que sustituye el poder de Dios de poder traer al ser humano hacia sí mismo con el poder de su palabra por la astucia del hombre. Hechos capítulo 17, versículo del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Pero, por razones confusas, la iglesia de hoy piensa que Dios tiene necesidad de nuestros trucos y piruetas para obtener su objetivo. Y por ende, muchas iglesias han estado modernizando, cambiando los templos tradicionales por naves sin ventanas, paredes blancas por paredes negras y con luces de teatro, banquitos tradicionales por sillas acoginadas, alabanzas y coritos exaltando a nuestro Dios por conciertos cuya música es más humanística que cristocéntrica. La Santa Cena la hemos sustituido en favor de agapes, y con el agape, la glotonería. Hemos cambiado la oración congregacional a declaraciones. Hemos sustituido el yo te pido a ti, Señor, a yo declaro en el nombre del Espíritu Santo. Hemos removido a los ministros del púlpito en favor de conciertos, payasos, marionetas y hasta niños que no pueden ni han sido llamados a predicar. Pero lo peor de todo es que hemos echado a un lado la palabra divina de nuestro Dios en favor de cuentos, fábulas e historietas con el fin de satisfacer el comezón de oír de los muchos. Según de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Lo que ayer eran hospitales para aquellos que buscaban ser curados, hoy se han convertido en funerales para aquellos que diariamente se están muriendo. Pero si solo entendiéramos que una cosa y solo una cosa es necesaria. Lucas capítulo 10, versículo 42. El Señor Jesús dijo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no les será quitada. Esto es, estar a los pies del Señor Jesús, escuchando la bendecida palabra de Él, sin añadirle o quitarle a lo que ya nos fue dado a nosotros por decreto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. La voluntad de nuestro Dios es que su iglesia se enfoque y consista de la predicación de la inmutable y bendita palabra de Él, alabándolo por medio de cánticos cristocéntricos, por medio de la oración congregacional, la Santa Cena y la exposición de su palabra, y en fe creyendo que aunque somos nosotros los que plantamos y regamos, es Dios y solo Dios el que le da la semilla a su crecimiento, claro está, a su debido tiempo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mis amados, la moralidad dentro de la fe cristiana, al igual que la de nuestra sociedad, se ha estado deteriorando con el transcurso de los años. Hoy es fácil encontrar dentro de nuestros templos parejas con hijos que conviven sin estar casados, parejas homosexuales y hombres afeminados. Yo escuché a un famoso pastor predicar desde un altar de cómo los congregantes en su iglesia estaban fuera de onda por no entender a la comunidad homosexual que se congrega junto con ellos. Inclusive recientemente yo prediqué en una iglesia cuyo pastor tenía un hijo afeminado junto con él, ambos demostrando detesto a mi predicación, una predicación basada en Juan 5:39 sobre nuestra responsabilidad de leer y obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esta advertencia es repetida en Romanos capítulo 1, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como pueden ver, los estatutos de nuestro Dios son consistentes, sus decretos inalterables, porque nuestro Dios no cambia. Salmos capítulo 102, versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces, mis amados, si creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿por qué estamos normalizando el pecado dentro de nuestros templos? ¿No es esto lo que acusamos a Disney de hacer, de normalizar lo que no es prudente para nuestros niños? Es fácil apuntar y decir que algo o alguien es malvado y no mirarnos a nosotros mismos. Pero tengamos algo claro, que nuestro Dios no tiene necesidad de nuestros trucos y marometas para traer nuevas almas a su reino, o que nosotros excusemos el pecado, a como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo. El Señor solo necesita siervos dispuestos a compartir la verdad y oyentes dispuestos a escuchar y obedecer la misma. Del resto se encarga Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. En las manos del Señor el corazón del rey son como un río, siguen el curso que el Señor les ha trazado. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, nuestro Dios no puede cambiar, pero Él sí tiene el poder para cambiar el hombre, porque el corazón del hombre está en sus manos. Hagamos nuestro trabajo y tengamos por seguro que Dios hará el suyo. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.